buenas noches, mis hermanos. Estamos en este podcast Café con San José. Hoy tenemos un tema muy bonito sobre el nacimiento de Jesús y vamos a platicar de esto. Vamos a tener hoy en el programita a platicarles un poco lo que es el nacimiento, algunos datos que tienen que ver con este tiempo de Navidad, este tiempo de Adviento, ¿verdad? Y para empezar, vamos a saludar a nuestro hermano Juan. Buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Sí, buenas noches, ¿cómo están todos? Contentos de escucharnos nuevamente aquí y poder aprender un poquito más de nuestra religión de Jesús, principalmente. Sí, va a estar muy bueno el programa ahora, a ver si nos alcanza esta hora para terminar el programa como lo tenemos establecido, pero si acaso vemos que se alarga, pues nos vamos a tener que aventar la segunda parte y si no hasta la tercera. Buenas noches, Carlitos, ¿cómo estamos? Buenas noches, Gabriel, Juanito, pues igual, me da un gusto estar aquí, un saludo para ustedes, un saludo para todos los que nos están viendo y pues que sea Dios el que decida, ¿verdad? Qué tan largo, tan corto se nos va a este programa. Segundas o terceras partes a veces no son tan buenas, acuérdate. Pero cuando son de Dios son excelentes. Siempre son buenas. Fíjate que normalmente sacamos el tema del Evangelio del domingo, pero nos estamos acercando a la celebración del nacimiento de Jesús. Entonces, si nos llevamos uno, o nos llevamos dos, o nos lleváramos tres para hablar en este mes, final de año, sobre el nacimiento y de algunos datos importantes que no todos lo sabemos, ¿verdad? Porque pues no somos computadoras. Pero sería bonito, por ejemplo, hablar de todo este tema y ir sacando datos que no los tenemos así bien computarizados en nuestra memoria, porque a lo mejor es una memoria corta como la mía. De refrescarlo si ya lo sabemos o aprenderlo si todavía no sabemos sus datos. Entonces hoy hablamos de eso, ¿no? El nacimiento de Jesús. Habíamos platicado antes que es bonita esta época porque se ve la gente entusiasmada, contenta, las lucecitas de Navidad, nacimientos, arbolitos. Entonces hoy es un buen momento para saber el porqué del nacimiento a lo mejor, o para qué saber del arbolito, que yo por ahí tengo un dato también. El porqué de algunas figuras en el nacimiento, en fin, vamos a hablar de todo eso como datos, pero el tema vamos a ir hablando de cómo es que nace Jesús en Belén, por qué nace en Belén, cómo fue que llegan. Entonces vamos a comenzar con eso. No sé si que a alguno de los dos les gustaría hacer una oración para comenzar, muchachos. El que sea. Adelante, hermano. Bueno, igual, como siempre, ¿verdad? Nos ponemos en las manos de nuestro Padre, Dios, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Como todos los días, siempre, ¿verdad? Agradecidos por el don de la vida. Siempre por dejarnos disfrutar de las cosas maravillosas que Dios nos regala, ¿verdad? Porque son regalos. El amanecer, el estar con la familia, el estar disfrutando de estos bellos momentos, de estos regalos que nos da ahorita, sobre todo hoy que empiezan las posadas, ¿verdad? De las luces, los árboles, los nacimientos, todo el entorno que se está viviendo es un regalo de Dios. Entonces le pedimos a Jesús, ¿verdad? Que desde ya se haga presente en cada uno de nosotros, en nuestros corazones, ¿verdad? Que no nos esperemos hasta el 24, al 25, que desde ya seamos dóciles a ese Espíritu Santo, ¿verdad? Y que Mamá María siempre nos acompañe a través de todo lo que hagamos, en todo nuestro entorno, en nuestro trabajo, ¿verdad? En el camino ahorita con este tráfico también, con tanta gente a lo mejor que no es tan feliz, ¿verdad? Que está agresiva, se vuelve, que se haga presente y que nos cubra con su manto, ¿verdad? Para que
seamos capaces de disfrutar todos estos momentos. Todo esto te lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pues vamos a entrar en materia, muchachos, y primero en este nacimiento de Jesús, vamos a decir el comienzo que le vamos a dar al tema, va a ser en el Evangelio de Lucas 2, del 4 al 5, y es el viaje de José y María a Belén, y dice: José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David, llamada Belén, porque era descendiente de David. Ahí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Ahí Lucas, en este contexto, Lucas describe el viaje de José y María desde Nazaret a Belén para el censo. Belén, la ciudad de David, es un lugar donde nace Jesús. José y María viajan desde Nazaret a Belén para el censo. Belén, la ciudad de David. Ahí ya podemos ver, empezando, que hay un movimiento, ¿no?, de la Sagrada Familia. Ahí está el censo, y en aquellos tiempos se pedía en cada cierto tiempo pues ir a la ciudad más importante, vamos a ir como a la capital que les pertenecía a ellos, ¿no? Y lo interesante aquí, muchachos, es que todo lo que pasa tiene un porqué. Y ese porqué está escrito mucho antes. Y aquí se cumple la profecía de Miqueas. En Miqueas 5 dice: pero tú, Antiguo Testamento, dice Miqueas 5, pero tú, Belén, Efrata, aunque eres la más pequeña de todos los pueblos de Judá, tú me darás aquel que debe gobernar a Israel. Su origen se pierde en el pasado, en épocas antiguas. Por eso, si Yahvé los abandona, es solo por un tiempo, hasta que aquella que debe dar a luz tenga su hijo. Entonces el resto de sus hermanos volverán a Israel. Él se mantendrá a pie firme y guiará su rebaño con la autoridad de Yahvé, para gloria del nombre de su Dios. Vivirá según pues su poder llegará hasta los confines de la tierra. Pues ahí se profetiza que el Mesías nacerá en Belén. La profecía se cumple del nacimiento de Jesús, muchachos. Fíjense qué interesante, ¿no? No sé, aquí como hoy no tenemos preguntas, ustedes denle, ustedes comenten. Pero qué interesante que en el Nuevo Testamento Jesús nace en Belén. José se van por el censo con María. Y como dijeran los que no creen, qué casualidad, esta profecía de Miqueas se cumple, ¿no, muchachos? Qué interesante, ¿no? Pues sí, es muy interesante, y aparte, muchas, ¿cómo se podría decir? No coincidencias, no se le pueden llamar las cosas de Dios coincidencias, sino, por decir, cuando sale Israel de Egipto, en la última plaga, mueren todos los primogénitos egipcios. Muere el primogénito de Faraón, que por esa causa es que los deja libres. Entonces muere un primogénito, y después con Jesús muere el primogénito para darnos vida. Eso lo vamos a ver más adelante, fíjate, es interesante, pero sí, eso lo vamos a ver más adelante. Pero y qué importante, ¿no, Carlos? Seguir un poquito, ir aprendiendo un poquito a poquito por qué pasan las cosas en la Biblia. Sí, fíjate, y la importancia para los que todavía no creen, o vamos a hablar, no creemos, ¿verdad? Hablemos en general, porque ahí está, como dices tú, Miqueas, el Antiguo Testamento, como por eso a veces es importante, ¿verdad? Aunque no seamos expertos en la Biblia, ¿verdad? Porque muchos de nuestros hermanos separados lo son, pero la importancia de estos detalles, como el Antiguo Testamento nos habla siempre en futuro,
en lo que va a pasar, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento ya nos habla de exactamente de lo que pasó. Y aquí es bien curioso cómo nos dice, pero tú, Belén, está diciendo exactamente, y como dices tú, qué curioso, con Juanito, no es coincidencia, o sea, ya está escrito. Y por más que le demos vuelta o queremos sacar nuestra propia conclusiones, nuestra propia conclusión, nuestra propia idea, no es cierto. Ahí está, es palabra de Dios. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, y llegan a un, ¿cómo le diremos? Al mismo objetivo, vamos a ponerlo para que nos entienda la gente. Sí. Sí, se complementa, ¿no? Se complementan. Complementa, se da cumplimiento, ¿no? Incluso cuando Jesús dice en aquella cita bíblica, no vengo a abolir la ley, sino a darle su verdadero sentido, su verdadero cumplimiento. Y en eso se va pintando todo el Antiguo Testamento. Cuando Jesús viene, empieza a cumplir. Incluso aquella cita bíblica donde dice, y aquí se cumple esta profecía, cuando lee el libro de Isaías, ¿no? Si mal no recuerdo, Juan. Entonces es un cumplir. Desde el nacimiento, desde antes de que naciera Jesús, desde la anunciación y mucho antes, porque tiene que nacer primero la Virgen. Entonces se va cumpliendo todo, ¿no? Se va cumpliendo todo. Ahora, no sé si nos quisieras dar el dato de la importancia de esta profecía, según los padres de la iglesia. Carlos, por ahí no sé si lo tienes o lo leo yo, como tú quieras. Dime si lo tienes. Sí, aquí está, nada más para complementar un poco ese otro punto, Gabriel. Sí. Fíjate, por eso la importancia de que a mí me gusta mucho en sí, ¿verdad? Todos estos puntos, porque simplemente lo que estamos hablando, o lo que habla Juanito, lo que hablas tú, lo que hablo yo, nuestro hermano Héctor, o los comentarios que nos hacen nuestros hermanos, sí, pues no es que nosotros lo estemos diciendo porque así nomás lo pensamos, o porque queremos, o porque creemos. O sea, hay bases, y para nosotros, ¿verdad? Los católicos, para nosotros es lo más importante, ¿verdad? Sí. Que viene bien señalado con muchos datos, y no hay con que es lo que nosotros pensamos. Bueno, ¿qué dicen los padres de la iglesia? ¿Verdad? Los Orígenes. Dice Orígenes. Orígenes, padre de la iglesia. Ajá. Orígenes. En el año 184 o 253 después de Cristo, destaca la importancia del censo para la santificación de todos. De este modo, registrado con todos, podía santificar a todos, inscrito en el censo con toda la tierra. A la tierra ofrecía la comunión consigo, y después de esta declaración escribía a todos los hombres de la tierra en el libro de los vivos. De modo que cuando hubieses creído en él, fueran luego registrados en el cielo con los santos, de aquel a quien se debe la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate eso, Juan, qué interesante que escribe Orígenes. Orígenes es un padre de la iglesia. Estamos hablando de que Orígenes nace en un siglo y medio después de Cristo, que vamos, para lo que ya tenemos de distancia, pues no era demasiado en aquel momento, ¿no? En aquel momento, pues son 150 años, está fresco. Incluso ahí está la persecución, todavía no termina la persecución termina en el año 300 y pico. Entonces Orígenes tuvo que vivir todavía ese momento de calor, vamos a decirlo, ¿no? Estaba fresco, es como, para que la gente más o menos se dé cuenta de lo que estamos hablando, por ejemplo, nosotros todavía tenemos muy fresco, o las voces se oyen mucho todavía lo que fue por ejemplo, la Revolución Mexicana, cómo fueron los sucesos, la revolución, porque fue en 1810. Entonces, 1910, ¿no? Sí. La independencia en 1810 también. Sí. Entonces, todavía está fresco. No hay tanta distancia, ¿no? Entonces, es más o menos el tiempo que estamos hablando ahorita, que todavía estaban muy frescas muchas cosas. Sí.
Fíjate, y lo interesante que aquí me gusta que sacamos de repente estas relaciones de los padres de la iglesia, porque a veces se escuchan voces, ¿no? Que de repente dicen que la iglesia se corrompió y que no sé qué, que en primer lugar no se corrompió, ¿verdad? Hay equivocaciones, las hay, pero corrompida no está. Tan es así que lo que piensan los padres de la iglesia nosotros lo seguimos pensando, y es importante que a veces tomemos en cuenta esos escritos como Orígenes, porque nos damos cuenta que lo que pensamos hoy se ha pensado siempre. Entonces es muy bonito cómo describe Orígenes, ¿verdad, Carlos? De este modo registrado con todos en el censo, que es cuando, o sea, Jesús viene a nacer en Belén, traído por su padre y su madre, porque van a ser escritos en el censo. Y Él se escribe en el censo con nosotros para escribirnos de esa forma en el censo, en el cielo. Es lo que prácticamente está diciendo, ¿no, Carlos? Sí, Orígenes es lo que dice. Y fíjate, porque sí está un poco confuso al leerlo, pero al desglosarlo se entiende un poquito más, ¿verdad? Porque nos dice, y después de esta declaración, dice, inscribía a todos los hombres de la tierra en el libro de los vivos, de modo que cuantos hubieran creído en él fueran registrados en el cielo con los santos de aquel a quien se debe la gloria y el poder. La similitud que hace entre el censo que va a vivir José y María a Belén, que salen de Nazaret a Belén, ese viaje de María y de José a Belén para ser inscritos en el censo romano, ¿verdad? Lo asimila con el censo que nosotros vamos a tener con su nacimiento. Al hacerse Jesús hombre, nos hace partes nos hace ciudadanos en el censo del cielo. Es impresionante. Qué bonito que podemos ver eso, ¿no, Juan? Que de repente nosotros como que quedamos pensando, pues se fueron a hacer el censo ya, qué bien. Pero tiene un porqué, todo tiene un porqué. Desde la profecía de Miqueas ya viene la cosa con un sentido, ¿no, Juan? No, ahora sí que el sentido viene desde antes de toda creación. Eso es lo más maravilloso. Es lo más maravilloso de esto, ¿no? O sea, todo este plan que tenía ya Dios venía desde antes de tener todo. Quiero imaginarme ahorita como aquel arquitecto que en su casa empieza en su mente a pensar en algo, en una idea, a crear, a hacer ese edificio, y luego después lo plasma en el papel y luego lo lleva a cabo, ¿no? Yo me quiero imaginar que así fue Dios, lo tuvo en su pensamiento, al tenerlo en su pensamiento se va creando hasta llegar a los límites que estamos ahorita, ¿no? Eso es lo maravilloso de este Dios que es nuestro Padre. Sí, miren, entonces después en el Evangelio de Lucas 2, del 6 al 7 dice: y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días en que ella iba a dar a luz. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas describe el nacimiento de Jesús en un pesebre. Jesús, el primogénito de la creación, nace como rey, sacerdote y profeta. Aquí hay una cosa bien interesante. Lo envuelve en pañales. Ese envolverlo en pañales, ¿no le recuerda cuando Jesús es envuelto en el sudario? Cuando fue sacrificado en la cruz. O sea que Jesús nace, lo envuelven en pañales y nace para eso, para hacer sacrificio después, envuelto en el sudario, ¿no, muchachos? Pues sí, volvemos a lo mismo, todo está conectado. Inclusive yo soy muy malo para acordarme de citas bíblicas, ¿no? Vienen a mi mente a veces cosas que escucho de la Biblia y
Y cuando hablamos de estos puntos me viene el recuerdo, ¿no? Hay una parte donde ustedes a lo mejor me van a sacar de la ignorancia, ¿no? ¿Te acuerdas cuando caen enfermos los israelitas cuando van por el desierto y Dios le dice a Moisés que haga una cruz donde va a estar una serpiente y que cuando la levanta cura a los egipcios? Y dice Jesús, y así va a ser el Hijo del Hombre, ¿no? Cuando levantado para ver su gloria, ¿no? Sí, cuando se ha levantado el hombre como la serpiente en el desierto. Como la serpiente. Eso nos habla, fíjate, nos habla cómo Jesús, o Dios, pone su mano y empieza a empezar a poner esa gloria que Él se merece. Ahora sí, como dicen, todo cae por su peso, ¿no? Y quisiera tocar un poquito, por ejemplo, esto que me hizo esto recordar con las posadas, por ejemplo. Quiero que pongamos en contexto esto. Él viene y cambia o revoluciona todo el pensamiento de los judíos, ¿no? Uh-huh. De las leyes, de los preceptos, y cómo Jesús viene y derrumba todo esto. No para acabarlo, sino a darle, como él dice, su verdadero valor. Fíjate qué bonito. Las posadas que vivimos hoy en día fue una celebración prehispánica, era una celebración prehispánica que había antes, que se le hacía Panquetzalistli, que era era un dios de la guerra. Lo hacían más o menos entre el 20 y 26, algunos dicen que otras fechas, pero más o menos era entre el 20 y 26. Durante la celebración, ¿a quién se le celebraba? A Huitzilopochtli, ¿no? Donde hacían sacrificio, fíjate. Eran pequeñas estatuas que se llamaban Setluatl, que eran de maíz azul tostado y molido, ¿no? Después, cuando llegan los primeros frailes, los agustinos y todos ellos, pues ellos ven que no está bien esa celebración que tienen, y ellos empiezan a hacer estas pequeñas, ahora sí, vamos a decir posada, porque ellos ya hacían un tipo de posada, uh-huh, y lo empiezan a celebrar precisamente en este tiempo que lo hacían en la celebración de Huitzilopochtli, ¿no? Y ya después, a mediados del siglo XVI, cuando ya están los españoles aquí en tierra mexicana, empiezan a celebrar esto, y después ellos le piden, los frailes agustinos y los que llegaron en ese tiempo, le piden en 1586 a Fran Diego de Soria, le piden al obispo que les permita hacer este tipo de posadas, que era el Papa Sixto V, ¿no? Y fíjate qué padre está eso, porque lo hacen de 9 días, simulando los 9 meses que duró la Virgen para poder tener a Jesús, ¿no? Y lo hacían con una misa que le llamaban de aguinaldo. Fíjate, esto se me hace muy bonito, porque cuando te digo que Jesús va a ser levantado con la gloria, lo vemos en México también en este pedazo. Misas de aguinaldo. Aguinaldo significa regalo. Ellos, ¿qué hacían con Huitzilopochtli? Hacían sacrificios, un regalo. Y aquí viene Jesús y se pone como el regalo, ¿no? Ya no más, el único sacrificio soy yo, ¿no? Entonces eso es la posada para nosotros aquí en México, que también el mal sigue trabajando, así como Jesús viene y pone esa gloria. Nosotros también nos hemos dejado engañar por el maligno, ¿no? Y hemos hecho de una posada algo que ya no es celebrar a Jesús, como era, porque en aquel tiempo era hablar de una cita bíblica, se reflexionaba, se decía el rosario, venían a acostar al niño, se besaba, y algunos villancicos, y pues una cena, ¿no? Porque se festejaba el nacimiento de Jesús. Sí. También nosotros hemos caído en hacerlo o corromperlo, ¿no? Sí, fíjate que ahorita que dices esto, se me vino a la cabeza un dato también a mí, ya que tiraste un datito sobre este tiempo de Adviento, de Navidad, de estas celebraciones. En inglés llaman Christmas, ¿no? Christmas, que es sí. Christmas, originado de 2 palabras inglesas, que es Chris, de Cristo, y más de misa. La misa de Cristo, ¿no? Esa es la Christmas.
Y a veces no sabemos, ¿no? Digo, yo lo digo por mí, que de repente hay muchos datos que se me pasan, pero qué bonito que todo tiene un porqué. Y sobre todo, Carlos, lo que está hablando Juan, ¿no? Esta celebración de las posadas, que anteriormente no eran posadas, obviamente, anterior eran otras celebraciones de los aztecas o de los mexicas, pero se cristianiza y eso se le ataca mucho a la iglesia católica, que dicen, tienen fiestas paganas. O sea, a veces hay que tomarse el tiempo de investigar y no ser tan, o sea, voy a decir la palabra, perdónenme, pero vale la pena. No hay que ser tan ignorantes, no hay que ser tan brutos y solamente decir una cosa por decirla. La iglesia católica se ha encargado de cristianizar muchas cosas, ¿sí? Para entonces darle el sentido que le debemos de dar. No es que se apegó a lo pagano, no, cristianizó lo pagano, que es diferente, ¿no? No me adhiero a lo pagano, sino a los paganos en sus fiestas o festividades, los cristianizo. Es una forma de catequizar, ¿no, Carlos? Sí, definitivamente, pues así es como, acuérdense que cuando los españoles llegaron, acuérdense que no conocían el idioma. Entonces, para ellos, nos catequizaron de la mejor manera, primero con símbolos, o como dice Juan, ¿verdad? Viendo qué tradiciones o qué cultos tenían ellos y reemplazando eso que hacían, ¿verdad? Que era malo, de sacrificios, ¿verdad? Por las cosas de Dios que traían buenas, ¿verdad? Y en este caso, igual, ¿verdad? Como con las piñatas, igual. El romper la piñata, muchas veces, a veces no sabemos ni por qué lo hacemos, ¿verdad? Y yo no me voy a tardar mucho ahí, ¿verdad? Porque la mayoría, pues, yo pienso que ya sabemos. Pero tan solo romper la piñata, ¿verdad? Simboliza la lucha contra el mal y los pecados. Si se acuerdan, la piñata original de México era la piñata de 7 picos, ¿verdad? Sí. Donde se trataba de romper esos 7 pecados capitales, ¿verdad? Y darle con todo, ¿verdad? La caída, ¿se acuerdan que le ponían sus naranjitas? ¿Qué más le ponían? Recuerden, cacahuates, cañas, colación, los colaciones, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cómo no? Y luego las piñatas de antes, acuérdense que eran de barro, o sea. Sí. Al pecado había que pegarle, ¿cómo? Duro. Con un palo. Duro. Ya no, duro, porque al pecado, si lo interiorizamos bien, o sea, ahorita el pecado no es como las piñatas de hoy, que ahí con un golpecito, no. El tiempo que estamos viviendo, dime. Y algo bien importante, hermanos, era ciegas. Exacto. Porque no los vemos. Sí, ¿por qué? Sí. Porque ese es el símbolo de ciegas, ¿verdad? Que nos ponen, era la fe. La fe es la que nos inspira o la que nos da la fuerza, ¿verdad? Sí. Para darle con todo al pecado. Y todo eso que caía, que estamos hablando, la caña, las naranjas, el significado, ¿verdad? Son las bendiciones. Las bendiciones que Dios nos da de quebrar ese pecado, esa vida desordenada que estamos viviendo, y esa es la recompensa, ¿verdad? Que Dios nos da. Los frutos, ¿verdad? Los frutos que Dios nos da de vencer al mal, y que a veces cuesta, porque esta piñata a veces no la quebramos a la primera. Es básicamente el entorno que ahorita, ¿verdad? Estamos viviendo, y así deberíamos de pegarle duro. Fíjate, nada más No, pero fíjate estos datos que hemos tirado, estos 3 datitos sobre la Navidad, sobre la piñata y sobre las posadas. La posada. Hay que rescatarlo, muchachos. Nosotros ahorita somos como en la cita el pasado lunes, que decíamos que somos como una voz que clama en el desierto, pero al final la voz se escuchó. Y dice la palabra de Dios que si no proclamamos, hasta las piedras van a hablar. Entonces, antes de que las piedras hablen y nos asustemos, nosotros tenemos la obligación de hacerlo.
Y una forma de hacerlo es dando estos datos, porque no faltará gente que dice, caray, yo no sabía eso. Entonces, cuando la próxima vez haya una piñata, cuando la próxima vez vayan a una posada, cuando la próxima vez digan Christmas, saben de qué van a hablar. No es nada más porque Christmas sin ir a misa, pues está jodido, ¿no? Como que Christmas. O sea, bueno, yo sé que habrá gente que no puede, pero pudiendo, pues hay que ir, ¿no? Gabriel, sobre todo para nosotros, para los papás que nos están oyendo, que llevamos ahorita, sobre todo a los niños que acaban de empezar hoy, ¿verdad? Que les platiquen tan solo a sus hijos, mira, mijo, cuando quebres de la piñata, ese significado, ¿verdad? El por qué te ponen un pañuelito, por qué le tienes que dar duro, lo que cae, y que le den un poquito, ¿verdad? El niño a lo mejor está chiquito, pero que vaya entendiendo y que le vaya entrando esa inquietud de aprender más por nuestras tradiciones, que muchos de nuestros chamacos, muchos de nuestros niños, la verdad no lo saben, sí. Porque a lo mejor ni nosotros en su tiempo lo sabemos completamente. Pues chiquitos es cuando deberían de saber, ¿sí? Ya de grandes no les interesa. Fíjate, no quieren. Fíjate que todos estos simbolismos, estas cosas que las que estamos platicando ahorita, me recuerdan aquella cita bíblica de San Pablo que dice, cuando era niño comía y bebía como niño, ¿sí? Es la forma de enseñar. O sea, a veces dirá gente que a lo mejor sí son expertos en la materia, ¿no? Ahí están hablando de la piñatita. Eso ya lo sabía, sí, pero lo que pasa es que mucha gente no lo sabemos. Entonces, como niños tenemos que ir aprendiendo esas cosas para después, entonces sí ya profundizar un poquito más en otras, ¿no? En otras más importantes, o no más importantes, pero más profundas, vamos a decir. Sí. Pero nosotros podemos hacerlo poco a poco. Si primero Dios nos mantiene en esta tierra con aire para respirar, pues podemos seguir haciendo programas donde poco a poco, ¿verdad?, alcancemos a una o dos personas, y esa una o dos personas, pues es un ignorante menos en ese punto, ¿no? Porque ignorantes siempre vamos a ser. Fíjate que ayer decía en misa un padre, y esto es muy cierto, dice, a veces las tradiciones son tiranas. ¿Por qué tiranas? Porque simplemente hacemos las cosas porque todos los demás lo hacen. Sí. ¿Me entiendes? Pero se nos olvida saber o querer entender por qué se hacen las cosas. Y ese es el mal, como ha trabajado con nosotros, ¿no? Nos ha hecho pensar que no es tan importante el por qué, simplemente ya lo hacemos, ¿no? Entonces, es importante saber por qué, es importante el simbolismo, porque la tradición empezó por algo, empezó por un símbolo, pues empezó por enseñarnos algo más de lo que estamos creyendo. Y fíjate que en ese tipo de darse cuenta, de ir aprendiendo en los símbolos, pues si la Biblia es una de símbolos, o sea, no hay más que eso, simplemente así es el estilo de Dios, ¿no? Para enseñarnos. Hay muchos símbolos, hay mucha simbología para aprender y para irse nutriendo. La cosa es que, como dice Juan, si yo veo pasar una situación, no me pregunto el por qué. ¿Por qué será que tienen ese programa, esos donde hablan de la Biblia? ¿Por qué será? No, nomás lo vi de repente y no quise profundizar. Pues no va a haber enseñanza. Pero si yo tengo la curiosidad de preguntarme, de cuestionarme, pues entonces va a haber aprendizaje, ¿no, Carlos? Sí, es verdad que sí, ¿no? Y también tocando el tema que dice Juanito, de que de las tradiciones a veces son medias feas. No vayamos lejos. ¿Cuántas tradiciones todavía siguen? Yo hablo de mi país, ¿verdad? Pero hay de muchos países. Échale de México para abajo, Guatemala, a lo mejor Salvador, Nicaragua, lo que tú quieras. Tan solo cuando ahí en nuestro país a veces festejan a los santos, que son unas borracheras de 2, 3, 4, 5 días, y la banda ya, y el santo que debemos estar festejando allá solo en el templo. Triste. Entonces, ese es el tipo de tradiciones que tenemos que erradicar, ¿verdad? No en el sentido de que no los celebremos, sino la forma en que los tenemos que celebrar. Darle el sentido correcto. Estamos hablando de Navidad, ¿verdad? De las posadas, de las piñatas, de todo eso. Darle el sentido correcto, ¿no? Exacto. Yo, por ejemplo, cuando veo esto, no sé si lo alcanzan a ver, pero ahí está el monito ese.
Yo honestamente cuando me acuerdo de esto, no me acuerdo del gordito que vive en el Polo Norte. Yo me acuerdo de San Nicolás, de Roma, que daba regalos a los niños, ¿verdad, Carlos? Sí. Y no nomás a los niños, ayudaba. Fíjate, yo oí un dato curioso la semana pasada en la homilía Sí. del sacerdote, donde dice que San Nicolás ayudaba a las mujeres que eran pobres. ¿Por qué? Porque acuérdense que en ese tiempo era el dote que tenías. Dependiendo el dinero que tenías, hasta en esto tenía que ver si agarrabas buen pretendiente o no. Entonces muchas mujeres eran tan pobres que nadie se quería casar con ellas. Era una forma de ayudar. Aventaba las bolsitas de dinero. Y dice que la tradición de poner el calcetín en la chimenea, de ahí viene, ¿verdad? De esas bolsitas que él ayudaba con dinero, no nomás a los niños, sino también a las mujeres, para que ellas pudieran casarse, crear una familia, y él gozaba con eso. Sí, y estos son datos muy bonitos y muy interesantes, como otro dato que tenemos aquí en el nacimiento de Jesús. Vamos a ir tirando datos y vamos a ir hablando también del tema que al final de cuentas los datos que estamos dando sobre cosas de Navidad también son parte del tema. Jesús primogénito de la humanidad, lo decía Juan. En Éxodo 13:1 dice: Dios le dice a Moisés que consagre todo primogénito, ya sea de hombre o animales, como suyo. Conságrame, dice. Esto significa que todo primogénito debía ser consagrado a Dios. Jesús es primogénito y es consagrado a Dios. Mío es. Esto debe a 3 razones. Israel era el primogénito de Dios. 2, se creía que era el primogénito, era lo mejor, y lo mejor siempre se le da a Dios. Y 3, era un recordatorio para todos, para todas las generaciones, de cuánto Dios los redimió. Me gusta el punto 2 del mío es. Se creía que el primogénito era lo mejor, y lo mejor siempre se le daba a Dios. Entonces Jesús es primogénito de la humanidad, muchachos. ¿Qué tal ese regalito para Dios? Primogénito. Porque alguien podría pensar, pero es que nació después de María, entonces ya no fue el primogénito. No, es que Jesús es eterno, es el verbo. Se encarnó, ya existía, ¿no? Sí, pues son de las cosas que pasamos desapercibido, no sé, muchas veces por ignorancia o muchas veces porque no nos conviene entenderlo así, ¿no? Sí. Somos muy vulnerables en ese asunto, ¿no? Porque pues si se quisiera uno agarrar exactamente como Dios quiere las cosas, pues nos costaría trabajito, nos cuesta un trabajo, ¿no? Entonces por eso a veces somos medios vulnerables en nuestros pensamientos y en la forma de querer entender las cosas, porque a veces no nos conviene, a veces nos pesa, a veces es responsabilidad y sacrificio, aparentemente, porque pues no es así. Nosotros que estamos un poquito en esto, sabemos que no es ni tanto sacrificio, ni tanto problema, ¿no? Porque estar con Dios es lo mejor que nos ha pasado. Mira, yo estoy ahorita viendo estas 3 razones, Gabriel y Juanito, Sí. Y la verdad que es antiguo, como decimos, Antiguo Testamento, pero qué bonito es cuando lo traemos a estos tiempos a los que estamos viviendo, ¿verdad? Nos dice, Israel era el primogénito de Dios. En estos tiempos, ¿quién es Israel? Somos cada uno de nosotros. Ahorita nosotros somos su pueblo. Sí, somos su pueblo. Yo, personalmente, Juanito, Gabriel, los que nos están viendo, ¿verdad? O sea, básicamente él se dio por cada uno de nosotros. Ahora se dice que el primogénito era lo mejor. Fíjate, nos está diciendo, ¿verdad? Nos está diciendo que nosotros, su pueblo de ahorita, somos lo mejor, somos lo máximo. Sí. Así nosotros no le correspondamos, él nos está diciendo, eres lo máximo.
¿verdad? Y lo mejor, nosotros siempre nos tenemos que dar a Dios. Va a llegar el momento, ¿verdad?, que nos vamos a dar a Dios, porque ese es el objetivo, y nos lo dice claramente, ¿verdad? Y pues también para esto vino al mundo, nació, ¿verdad?, en pañales, y murió también en una, pues, básicamente en pañales, solamente para redimirnos, ¿verdad? Somos su pueblo querido. Aparte de que es primogénito de la humanidad, del hombre, Jesús es primogénito de la creación. Y esto nos lo dice Colosenses 1:16, dice: porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Ahí nos está hablando Pablo de la creación de todas las cosas, tanto visibles como invisibles, por medio de Cristo. En este versículo, Pablo afirma que todas las cosas, tanto visibles como invisibles, fueron creadas por medio de Cristo, espirituales y físicas, en el cielo y en la tierra, tronos, dominios, poderes, autoridades, seres espirituales con dominio, autoridad y poder. O sea que no solamente es el primogénito de la humanidad, sino de la creación, como lo dijimos desde antes. Por allá en el Evangelio de Juan 1:1, si mal no recuerdo y si alguien me corrige, pero es San Juan 1:1, dice que en el principio estaba Dios y con Dios estaba el Verbo y el Verbo era Dios. O sea que es eterno también Jesús y es obviamente primogénito de la humanidad y de la creación, ¿no, muchachos? Sí, inclusive en Génesis también dice, ¿no? Hay una parte donde dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, que no era uno, eran más de uno. Creo que es en Génesis 1:1, pero fíjate qué cosa tan curiosa. Génesis 1, Juan 1. Dicen lo mismo. Dicen lo mismo. Lo que estábamos hablando, el Antiguo Testamento habla del... Y vamos a seguir con las coincidencias, porque por ejemplo estamos hablando del nacimiento de Jesús, y por ahí en un datito los primeros, o cómo se originó el nacimiento, dice que fue por ahí en 1223 cuando San Francisco de Asís en Italia empieza a formar esto, empieza a acostumbrar a hacer estos nacimientos, ¿no? Y luego ya después, ¿cómo llega el nacimiento a México? Empieza colocando un pesebre y empiezan a hacerlo el 8 de diciembre, que es el día de la Inmaculada, o algunas otras personas lo empiezan a hacer el 16, que es en las posadas, ¿no? Inicio de las posadas. Y por lo regular unas personas las quitaban el 6 de enero, que era el Día de los Reyes, o la quitaban el 2 de febrero, que era el Día de la Candelaria, ¿no? Pero aquí es donde viene otra vez otra parte donde se empalma esas cosas que dice uno, qué casualidad, ¿no? Dice que en aquellos tiempos de Jesús, o en los escritos rabínicos que había antiguos, dice que en el tiempo del segundo templo, el único lugar donde se podía pastorear los rebaños de ovejas era en el desierto. Y hay que entender eso de desierto. El desierto va a decir, pues, ¿cómo iban a pastorear al desierto, no? El desierto más bien ellos se referían a un lugar apartado, ¿no? No necesariamente era el desierto, sino cómo iban a pastorear a los animales. Sí. Pero había una excepción. Los rebaños que estaban destinados específicamente a los sacrificios del templo, los que eran puros, debían tenerse cerca de la ciudad santa de Jerusalén, y ese lugar era Belén. O sea, Jesús nace donde solamente eran para sacrificio los corderos puros. Fíjate una cosa, aparte, los animales como sacrificios que se usaban en el templo, Jesús nace ahí como sacrificio. Y ahorita nos vamos a ir a un dato, al final nos vamos a ir a un dato bien interesante que tiene que ver con eso, que va a ir conectando. Jesús, el primogénito de la creación y rey del universo, Carlos. Jesús, sacerdote y rey. En el Evangelio de Lucas 2:7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre,
porque no había lugar para ellos en el mesón. No es que no había lugar para nadie, para ellos, dice, para ellos. ¿Sí? Lucas describe a Jesús como el primogénito envuelto en pañales y acostado en un pesebre. ¿Qué nos dice San Agustín, Carlos? Padre de la iglesia, bueno, obispo ¿de dónde? Hipona. En el año 300, él nace año 354 y nace en el 410. ¿Qué nos dice por ahí San Agustín, Carlos? Espérame, ahorita me perdí. Si quieres, yo lo leo. Léalo. Dice, destaca. San Agustín dice. ¿Ya lo tienes? No, dale. San Agustín dice, destaca que el pesebre es un símbolo del altar y que Jesús se da como alimento. Entonces, el pesebre es el altar. ¿A dónde van a comer? ¿A dónde van a comer los animalitos? Al pesebre. Al pesebre. Se ofrece como sacrificio sumo sacerdote. Jesús es el sumo sacerdote, ¿sí? Por eso es sacerdote, rey y profeta, ¿no? En este caso es sacerdote porque él ofrece a sí mismo para el perdón de los pecados. Curioso, Jesús nace en Belén. ¿Qué significa Belén en hebreo? La casa del pan. Entonces ahí tenemos en la casa del pan, el pan de vida que es Jesús. ¿A dónde van a comer los animalitos? Al pesebre, ¿no? Ahí se van a alimentar. Aparte sacrificio, se va a hacer sacrificio a sí mismo. Como aquellos que nos contaba Juan, que los pastores llevaban como excepción para que comieran en un lugar aparte, ¿no? Sí. Ahora, no sé si tienes todavía a la mano los animalitos del nacimiento, Carlos. Sí. Es muy importante ahí, porque lo que vamos a ver ahorita aquí lo vamos a asociar con el ser humano, ¿no? Pero dale, Carlos. Sí, mira, nos dice aquí los animales en el nacimiento, ¿verdad? Perdón, Carlos, solamente antes de que lo digas. No sé si algunas personas han visto que en los nacimientos hay un burrito y un güey. Y muchas gentes creen que pues, a alguien se le ocurrió nomás ponerlos ahí para que se vieran bonitos. Incluso hermanos protestantes que yo he escuchado dicen que de dónde se sacó el nacimiento y de dónde se salió eso de ponerle animalitos y que en ese tiempo ni siquiera había animalitos, etcétera, 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 etcétera. Pero aquí va a haber luz bíblica sobre el porqué de las cosas. Y nos lo dice en Isaías 1:3, ¿verdad? Dice, el buey conoce a su dueño y el burro el pesebre de su señor. Isaías describe a los animales que reconocen a su dueño. San Gregorio Magno, el Papa, ¿verdad? En 1540. 540. En 540 al 604, interpreta a los animales como símbolos del pueblo de Israel y de los gentiles. Del pueblo de Israel, los gentiles, que Israel, Carlos, se describe Israel como el buey porque está sometido al yugo de la ley. Y el burro a los gentiles porque está sometido al pecado. ¿Sí? Adelante, Carlos. No, fíjate, y es que esos simbolismos es bien importante porque yo tampoco no los conocía, Gabriel. Por eso es la importancia de lo que se está hablando ahorita, del porqué de esos animalitos, ¿verdad? Como el buey, ¿verdad? Como el pueblo de Israel reconoce a su dueño, y como el burro, ¿verdad? De los gentiles, reconoce a su señor, a su amo. Entonces sí es bien importante porque es un dato que yo tampoco conocía. Entonces, sí es muy importante, para poder hablar en el mismo idioma, como decimos. También nos dice Jesús, el profeta, no lo dice ya lo dijiste en Juan 1 del 11 al 12.
A los suyos vino y a los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios. San Juan describe a Jesús como la palabra que vino al mundo. Jesús es el profeta que trae la luz y la vida al mundo. Aquí hay una cosa bien importante, muchachos. ¿Se acuerdan aquella donde... Bueno, el Antiguo Testamento, ¿no? Hay profetas y a todos los matan. No los reciben, no reciben a los profetas. El pueblo de Israel no recibe a los profetas, no los escucha normalmente. Isaías, a todos, ¿no? ¿Se acuerdan aquella cita bíblica donde dice, les mandé uno, me lo mataron, mandé al otro y me lo mataron, mandé a otro y me lo mandé a mi hijo y también me lo mataron? Jesús es profeta y normalmente dice que el profeta no le hacen caso en su pueblo, ¿no? No recuerdo bien cómo va ese dicho, nadie es profeta en su tierra, ¿no? Nadie es profeta en su tierra. Y como Jesús, desde aquí ya vemos que es profeta, rey y sacerdote. Profeta, rey y sacerdote, sacrificio, servidor al estilo del rey Jesús, ¿no? Que sirve, no se sirve de ellos. Y profeta porque va a su pueblo y no lo escuchan, muchachos. Juan. Fíjate, antes de pasar eso, quisiera que no se nos pasara desapercibido este otro pedacito, porque ya como que le adelantamos, pero le iba a decir desde antes, nomás que no quería interrumpir. Dale. Se me hace muy interesante donde José y María van a ciertos lugares donde no les permiten entrar, si te fijas. Sí. Y fíjate qué curioso el asunto, ¿no? Algunos a lo mejor estaban llenos, algunos a lo mejor no lo conocían y decían, pues, ¿quiénes son? Y llega a un lugar donde les permiten llegar, pero no llegan al lugar al lugar principal. Llegan a un rinconcito, ¿no? Jesús también hoy en día, ¿a cuántos corazones trata de llegar y también le han cerrado las puertas? Sí. ¿Me entiendes? Pero aun cuando llega a tu corazón, no te pide todo tu corazón al principio, solamente un rinconcito para poderte llevar al camino que Él quiere. Se me hace muy bonito esta parte que hacemos en los nacimientos o en las posadas, de pedir posada, porque precisamente es lo que hace Jesús con nosotros en estos días, pedirnos posada. ¿Y cuántos de nosotros todavía lo hemos rechazado? Decir, pues, no te conozco, está lleno, mi corazón está lleno, está muy lleno de muchas cosas, de problemas, de sinsabores, de adicciones, ¿no? Y a lo mejor algunos de nosotros hemos abierto, no por completo nuestro corazón, fíjate, un rinconcito nada más, donde se quede, que a la última termina apoderándose de toda la casa que es el corazón, ¿no? Pero así empieza, ni siquiera nos pide todo, solamente un rinconcito. Pues fíjate, Juanito, pues no estás mal. Básicamente lo que acabo de leer es lo que nos dice. Vas perfectamente con el contexto. Dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron, a los que creyeron y le abrieron sus puertas, ¿verdad? Les dio potestad de llegar a ser los hijos de Dios, ¿verdad? Relativamente todos somos hijos de Dios, pero el que le abre las puertas completamente, el que lo recibe, es el que tiene la alegría de reconocer, ¿verdad? O de reconocernos que somos hijos de Dios. Y de verdad, ahorita, ayer, en nuestra tercera, estamos viviendo todavía el momento, ayer vivimos nuestro tercer domingo de Adviento, ¿verdad? Y ya saben lo que significa la vela rosa, alegría, ¿verdad? Entonces, sigue siendo un buen momento, ¿verdad? Para que nosotros, como dices tú, no le cerremos las puertas y recibamos a ese Jesús, ¿verdad?
con la alegría, pero con una alegría honesta, con disponibilidad, con abierta de puerta a puerta, como debe de ser. Y nada más para cerrar, Gabriel, y para que si quieres tú le sigas y va de acuerdo a lo que dijo Juanito, ¿verdad? Dice la actitud del cristiano ante el nacimiento de Cristo, ¿verdad? Los pastores, como los pobres de Israel, son los primeros en reconocer a Jesús. La actitud del cristiano debe de ser de fe, confianza y alegría, como la de los pastores. Fueron los primeros que lo recibieron. Y fíjate, tampoco no está sacado de contexto por qué fueron los pastores los primeros. Si nos ponemos a ver bien, eran los que guiaban los rebaños. O sea, también tiene, yo creo que también algo que ver que fueron ellos los primeros en anunciarles que Jesús había nacido, ¿no? Porque eran los que guiaban, ¿no? Eran los que llevaban al rebaño. Fíjate que ahorita que sí, Carlos, habla. Más quería también que no se me pasara, sí, dentro del nacimiento, los 3 Reyes Magos, ¿verdad? La mayoría ya sabemos, ¿verdad? Los 3 Reyes Magos que vienen de Oriente, pero fíjate que en la tradición cristiana los Reyes Magos representan la primera vez que alguien, eso es lo que representan, que alguien, además de sus padres, entendió el papel que desempeñaría el niño Jesús en la vida. Lo que desempeñaría, en este momento de su nacimiento, lo que venía a futuro. Dice, los Reyes Magos fueron nobles peregrinos que viajaron desde Oriente para adorar al niño Jesús y rendirle homenaje como rey de los judíos. Dice, los magos llevaban regalos al niño Jesús que simbolizaban su divinidad, santidad, justicia, pero también la amargura, sufrimiento y la angustia que habría de padecer. Dice, el oro simbolizaba la divinidad de Jesús como el Dios encarnado. El incienso simbolizaba la santidad y justicia de Jesús y su voluntad de entregarse como sacrificio. Y la mirra, en cierta forma, simbolizaba la amargura, el sufrimiento y la angustia de Jesús, ya que iba a crecer y sufrir como muchos hombres para nuestra salvación. Pues me quedo con esas 2 cosas que ustedes dijeron al final. Y aquí habla un poco de, cuando hablaste tú de los Reyes Magos, Carlos, vienen a traer, a anunciar, a reconocer lo que iba a ser Jesús, tanto como rey, como sacerdote y como profeta. Rey, sacerdote y profeta, es lo que vienen a ellos a reconocerlo, en eso. Y bueno, no sé si por último nada más se da, porque ya son las 10 y gracias a Dios el tiempo sí nos alcanzó. Si no, gracias a Dios hubiéramos tenido otro lunes. Si no, igual, para el próximo lunes yo creo que me quedo yo picadito con esto de la Navidad. Yo creo que vamos a tener que sacar más datos y enfocarnos solamente en datos como los que tuvimos hoy. Primeramente Dios, y me gustaría que los dos me dieran un comentario final, ¿verdad? Una reflexión final sobre este punto último, que cuando vayamos a ver el nacimiento, que cuando vayamos a ver el arbolito de Navidad, que por ejemplo el arbolito de Navidad normalmente es triangular, ¿no? Es triangular y es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? La estrellita que ponemos es la estrella de Belén, la que ponemos arriba. Algunos ponen algún ángel, que son los ángeles que anunciaron. Las luces representan que Jesús trajo al mundo con su venida, ¿no? La luz de Jesucristo. Las esferitas representan los dones de Dios que entregó a los hombres. Y así sucesivamente, ¿no? Me gustaría que cuando veamos el arbolito, que cuando veamos el nacimiento, cuando veamos la estrella de Belén, cuando piensemos en los Reyes Magos, en todas estas cosas, símbolos tan bonitos, las piñatas que nos han enseñado ustedes qué significan las piñatas, que los veamos con otra actitud y que esa actitud sea como los pastorcitos, los pastores pobres de Israel, que son los primeros en reconocer a Jesús.
La actitud del cristiano debe de ser de fe, confianza y alegría. Y me gustaría que con eso cierren cada uno para terminar este tema tan bonito. Bendito sea Dios, ¿no? ¿Qué les parece si empezamos, Juan, y luego me lo termina Carlos? Adelante, Juan. Sí, nada más que ojalá, fíjate, más que terminar con una reflexión, quiero terminar con un pensamiento, y yo creo que tú te vas a acordar también, no sé si lo hayas visto en algún momento. Cuando teníamos la Navidad en la casa, me acuerdo que mamá agarraba al niño Dios y lo chiqueaba, ¿no? Mi niño chiquito, qué hermoso. Fíjate qué bonito. Yo le pido mucho a Dios que pueda ver a Dios así como lo veía mi mamá, que lo chiqueaba, y que para que no empiecen los cristianos que a lo mejor estamos idolatrando imagen, ¿no? O sea, no idolatraba la imagen mi madre, a quien adoraba era a Dios, solamente que a veces necesitamos tener algo para poder transmitir lo que queremos a ese Dios, ¿no? Y ojalá yo también pudiera tener le pido mucho a Dios tener esa fe que tenía mi madre cuando besaba a ese niño y lo chiqueaba. Y porque el otro día fui a una posada y también vi a una señora que lo cobijó, lo agarró con tanto cariño y tanto cuidado, que son las cosas que te dejan enseñanzas en esta Navidad. Que hay gente todavía que tiene mucha fe hacia Dios. Y ahora sí, como dijeron los apóstoles, no, yo le pido mucho a Dios que haga crecer mi fe. Sí, pues al igual que tú, Juanito, yo también me vienen memorias muy bonitas de cuando era niño de Navidad, ¿verdad? Como de una manera u otra se vivía, a lo mejor ahorita vemos más gente en nuestras comunidades, más niños, pero sí recuerdo que se vivía con más fe. Pues yo también le pido mucho a Dios que la mejor posada, ¿verdad?, que podamos vivir, pues la vivamos dentro del entorno familiar ahorita, porque muchas veces ahorita hay tanto movimiento, ¿verdad?, que queremos ir definitivamente a vivirlas pues fuera, a lo mejor en el barrio, en nuestra comunidad, ¿verdad? Vivir ese entorno que es muy bonito, y yo no digo que no, pero ¿cuántas veces estamos viviendo una posada triste en nuestra casa, con nuestra pareja, con nuestros hijos, a veces en el mismo trabajo? Estamos viendo una posada sin piñatas, sin alegría, sin dulces, sin comida. Estamos viviendo una posada sin fe, ¿verdad? Que es lo más importante, ¿verdad? Disfrutar lo que nuestra Santa Madre Iglesia nos da, ¿verdad? Y recibir con alegría, ir como esos pastores pobres de Belén, ¿verdad?, a darle honra a nuestro Señor Jesucristo, ser los primeros, abiertos de corazón, pero lo que vivamos afuera, ¿verdad?, que también lo podamos vivir en el entorno que nos rodea, de verdad, con nuestra familia, con nuestros amigos y en nuestro trabajo y con la gente que vemos afuera necesitada, porque de lo contrario, para mí van a ser posadas superficiales, ¿verdad? Abramos nuestro corazón. Pues muy bien, muchachos, hacemos una oración final para terminar, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por habernos permitido estar este lunes reunido en tu nombre, acordándonos y festejándote desde ahorita y todos los días de nuestra vida, tu nacimiento, pero especialmente este tiempo que la Iglesia nos ha proporcionado para reflexionar sobre tu venida. Y gracias por permitirnos humildemente tratar de hablar un poco sobre ti, aprender sobre ti, porque lo hacemos con el afán de aprender, de interiorizar, de poner en práctica tu venida y ser como esos pastorcitos que te recibieron con humildad, con alegría, con mucha alegría, y ser como esos animalitos, creación tuya, ¿no? A veces creemos que a los animalitos no les podemos aprender cosas, pero también les aprendemos, Señor, reconocerte, ¿no? Reconocerte como
como nuestro dueño, como nuestro creador. Te pedimos pues para que nos sigas ayudando, junto con tu Madre María, nuestra Madre, y nuestro Señor San José, nuestro Padre también. Todo esto te lo pedimos y te agradecemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nos vemos el próximo lunes, primeramente Dios, con otro cafecito. Juan, buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches, Gabriel, a todos los que nos escucharon. Buenas Y noches. pues vamos a estar a un día antes de Navidad, ¿no? Sí, Para el siguiente. primeramente Dios, nos vemos el próximo lunes, Carlos. 2 días antes. Si se puede y Dios nos permite, aquí estaremos, Carlos. Sí, pues igualmente, gracias, Juanito, Gabriel. Un saludo para todos y si Dios quiere nos vemos el próximo lunes. Estuvimos rapiditos, pero yo creo que el lunes que entra nos podemos aventar con algo de los símbolos de la Navidad, ¿no? Profundizamos un poquito con eso. Primeramente Dios, ¿qué les parece? Pues Muy bien. llegamos al final de este podcast Café con San José y nos vemos en el próximo lunes con otro cafecito Café con con San San José. José. Vámonos.